En cuanto a los instrumentos cuantitativos 2 o de medición directa, hablamos de estos cuando hablamos de registros conductuales, algo que se conoce como el análisis funcional, y los autorregistros. Los registros conductuales son aquellos registros que uno realiza de la conducta o del comportamiento, pero lo hace de manera directa, como su nombre lo indica. ¿Qué quiere decir eso? Usted agarra los mismos pasos que utilizó anteriormente, es decir, la regla número uno, que todo se mide a partir del comportamiento, la regla número 2, que una vez que usted tiene claro eso, toma su concepto y lo desglosa o lo descompone en diferentes comportamientos y después de eso escoge unas dimensiones. Supongamos que yo escojo la frecuencia. En este caso ya no utilizaré, para este caso de instrumentos cuantitativos 2, ya no utilizaré cuestionarios o test de autorreporte, o sea, no le preguntaré a la persona cuántas veces realiza su comportamiento en el día, sino que iré directamente a contar las veces que la persona realiza el comportamiento, es decir, aquí registraré de manera directa, observando a la persona, ya sea de manera participante o no participante, es decir, ya sea digamos, dentro de la situación y con el criterio de que la persona pueda observarme a mí como observador o sin que la persona me esté observando, es decir, me ubico en un lugar donde la persona no se dé cuenta que está siendo observada y registro su comportamiento. Vamos a suponer que a mí lo que me interesa es el número de veces que la persona eh, se levanta de su puesto, como es habitual en los jardines preescolares de los que yo les he hablado. Entonces puedo hacerlo dentro del salón, cuando la persona me observa que yo estoy registrando, como lo que ocurre cuando una maestra registra el comportamiento de sus alumnos, o puedo hacerlo fuera de la situación, como cuando como agente externo me pongo en una ventana o en un lugar específico y estratégico y observo cuántas veces el niño o la niña se para del puesto. A eso se les llaman registros conductuales. Toma una misma dimensión de las que hablamos hace un rato y usted registra observando de manera directa el comportamiento. Ahora, puede hacerlo también de manera directa, pero diferida. ¿A qué se refiere? Usted hace el registro, pero no observando de forma directa, en vivo y en directo, digámoslo así, el comportamiento, sino que usted coloca unas cámaras y registra el comportamiento o más bien graba el comportamiento y luego las vuelve a ver y registra cuántas veces se presenta. Esos también son instrumentos cuantitativos de medición directa, solo que son diferidos en el tiempo. ¿Listo? Bueno, un análisis funcional es uno que se utiliza dentro de uno de los modelos psicológicos para realizar la observación o el registro de el por qué sucede un comportamiento. Supongamos que yo quiero saber por qué mi compañera utiliza el celular en clase. Bueno, pues para saber sobre por qué lo está haciendo, yo tengo que hacer un análisis funcional. Esta es otra forma de saberlo. Y la otra son los autorregistros, es decir, que la persona, parecido a los autorreportes, pero en este caso son autorregistros porque la persona va a registrar de manera directa, es decir, en el momento en el que sucede, su propia conducta. Si hablamos de las veces que una persona se para del puesto, pues sería algo así como que decirle a la persona que cuente ella misma que cuente y que luego registre en un papelito el número de veces que se para del puesto. A eso se les llaman instrumentos cuantitativos 2 de medición directa, pero estos, al menos por el momento, no los vamos a tocar en la asignatura. Y por último están los instrumentos cualitativos, que están las entrevistas, grupos focales, aunque esto es más bien una técnica, pero de aquí podemos sacar información. El diario de campo y matrices de categorías. Entonces, cada una de estas permite la observación, el registro y la organización de información. Estas tampoco las vamos a utilizar dentro de esta asignatura porque hablamos de medición psicológica desde lo cuantitativo, recuerden. Bueno, ahora sí a lo que nos compete y lo más interesante, tal vez lo que les va a ayudar a ustedes a desarrollar el trabajo que viene de aquí en adelante. Eh,
Cabe aclarar que me he gastado mucho tiempo haciendo estas diapositivas, pues si ustedes pueden ver tienen un diseño muy bonito, así que aprovechenlas, porque esto es un esfuerzo que yo hago para que ustedes aprendan mejor. Y no es por echarme, ¿cómo se dice? Por alabarme, ni mucho menos, sino que siempre me esfuerzo porque ustedes tengan una mejor educación, así que aprovechen los espacios, siempre, por favor, muchachos. Bueno, volviendo al tema, vamos a ver la medición psicológica en investigación. La medición, como les decía hace un momento, es un área fundamental de la psicología y, y no necesariamente tiene que ver únicamente con la investigación, pero sí que la medición es parte del proceso de investigación. En sí, la medición no es la investigación. Yo quiero que tengan eso claro, porque en los ejercicios que hemos estado haciendo, algunos de ustedes me han preguntado o me han propuesto temas en donde digamos, el criterio central para ustedes es la medición. Y no, más bien la medición es solo la parte, o sea, es una parte de la investigación. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero saber em, si existe relación entre las personas que fuman, entre el tabaquismo y su desempeño sexual, por ejemplo. ¿Sí? Es una investigación que ya está hecha, pero vamos a suponer que yo quisiera hacer esa investigación. Quiero saber si existe relación entre esas dos variables. Para saber si existe relación entre esas dos variables, yo tengo que hacer un proceso de medición, primero de una variable y luego de la otra variable. Y una vez que yo lo haya hecho, puedo comparar, ¿sí? Puedo comparar mediante una serie de procedimientos estadísticos si los resultados en la evaluación de una variable y los resultados en la medición de la otra variable guardan algún tipo de relación o no. El proceso de medición, o más bien, en eso que les estoy planteando, todo eso es una investigación, pero el proceso de medición es el punto o la parte interesante, importante de la investigación que tiene que ver con dar resultados verídicos y confiables sobre eso que yo estoy diciendo. Entonces vamos a imaginar, supongamos que toda la esferita es la investigación, todo esto. ¿Cuál investigación? Saber si existe relación o no entre la variable tabaquismo o las personas que fuman, el comportamiento de fumar me refiero, y, eh, y el desempeño sexual o coital, digámoslo así, desempeño en coital. Entonces, toda esta es la investigación y esta sección morada es la medición. Es decir, dentro de la investigación yo tendré que hacer un montón de cosas. Definición de variables, búsqueda de información, análisis de resultados y conclusiones, una discusión sobre los resultados encontrados en relación con resultados similares de otras investigaciones, tendré que plantear un problema, etcétera. Tendré que hacer un montón de cosas. Pero de todas esas cosas, hay una parte que es la medición. Y solo es una parte, no es toda la investigación, solo es una pequeña parte. Aquí este gráfico es simplemente un ejemplo, no estoy diciendo que la medición es un cuarto de toda la investigación, no, solo lo quise representar como que para que sea más gráfico, visualmente ustedes entiendan así que la medición es solo una partecita de la investigación. Entonces dice, la medición, construcción de un instrumento o uso de ese instrumento no es la investigación, solo es una parte de ella, claro. Si dentro de su investigación usted necesita realizar o construir un instrumento para medir el desempeño sexual o coital, pues esa construcción es parte de la medición, pero no es la investigación, solo una partecita. ¿Listo? Ahora, y aquí viene lo importante, esto quiero que lo tengan claro. Cuando uno se dedica como profesional a construir instrumentos de medición psicológica, ya sea test, cuestionarios o de otra índole, eso se llama investigación instrumental, porque usted se dedica a construir instrumentos, ¿vale? Y eso es un cuento aparte. Digamos, el hecho de construir instrumentos, de validar instrumentos y de estandarizarlos para que otros los usen, sí se convierte en una línea de investigación, porque usted no es quien los usa, simplemente los construye para que otros los usen. ¿Y de esas construcciones usted puede sacar una investigación? Sí, pero esa investigación
vuelvo e indico. Esa investigación de la construcción del instrumento tendrá una partecita de medición, pues porque obviamente usted va a tener que probar su instrumento a ver si mide lo que usted dice que mide, y tendrá otros elementos que son el análisis de las estadísticas, la formulación de un problema o de un planteamiento del problema sobre la variable que usted quiere medir o las variables que quiere medir y unas conclusiones, por ejemplo, ¿sí? Todo este proceso es la investigación instrumental y de eso va a haber una partecita que es la medición. Entonces recuerden, la medición solo es una parte de la investigación. Por último, la medición depende del nivel de investigación. Si hablamos de estudios descriptivos o exploratorios, las mediciones se harán con base en una sola variable, en una sola. Si hablamos de estudios correlacionales, la medición será de dos o más variables. Eh, Eso quiere decir que tendremos que utilizar, a lo mejor, si son dos variables, dos instrumentos. Si son más, pues más instrumentos. Adicional a esa medición de las variables mediante instrumentos psicológicos, tendremos que hacer una medición del grado de relación entre esas dos variables. Y esa medición se realiza con los resultados de los test. Es decir, supongamos que yo tengo otra vez tabaquismo y desempeño sexual. Aplico dos cuestionarios, uno para cada variable, y esos me dan unas puntuaciones. Luego, con esas puntuaciones, yo realizo otra medición, que es la medición del grado de relación o las comparaciones entre esas dos variables. Eso ya no lo hago con un instrumento, no, sino con un programa estadístico. Ese es otro tipo de medición, ¿vale? Que también va dentro de la investigación. En los estudios explicativos, la medición también será de dos o más variables y además de esa medición de las variables, tal como ocurre en los estudios correlacionales, yo tengo que medir el grado de afectación o de impacto de una variable sobre la otra. ¿Sí? Es decir, lo que voy a medir es si una variable está afectando, influye o causa a la otra. Esto se hace también mediante un programa estadístico con unas cosas que vamos a ver más adelante que se llaman pruebas de hipótesis. Y adicional a esa medición, también hago medición de diferencias y comparaciones en el caso de la explicativa, si es que se lo requiere. Eh, y en el caso de que no sea requerido, pues obviamente no. Adicional a eso, hay investigaciones de nivel instrumental en donde lo que yo hago es medir dos cosas, tres cosas. Una son lo que ya hemos medido en los estudios correlacionales, es medir el índice o el indicador de las variables o de la variable mediante un instrumento y luego sacar las propiedades o medir las propiedades psicométricas de ese instrumento. Dentro de esas propiedades está la fiabilidad y la validez, ¿sí? Entonces, eso es lo que se mide en cada nivel de investigación. Dependerá, si yo tengo un estudio de tipo explicativo, pues las variables que voy a medir son distintas, o más bien los procesos de medición en ese nivel de investigación serán distintos a los procesos en un nivel distinto como es el correlacional. Entonces, eso sería todo, chicos. Yo les agradezco, pues esta es una cápsula informativa dividida en varios videos con el fin de aclarar esas situaciones. Con esto, yo creo que ustedes van a tener más insumos para elaborar las guías que tienen que elaborar para entregarme como su avance preliminar del, del curso, del proyecto de aula y que tiene que, o más bien que nosotros acordamos en qué sería la nota del primer parcial, la nota equivalente al primer parcial. Entonces yo con esto creo que les va a quedar más claro. Por favor, si tienen más inquietudes, me van contando y vemos cómo lo vamos resolviendo. Muchísimas gracias.